Ahora sí. Ok, avanzamos entonces con la última parte que corresponde a un cálculo de punto rocío burbuja a presión constante. Veamos aquí, tenemos más o menos una propuesta, dice paso 1, cálculo de la temperatura estimada de cada uno, a temperatura de saturación, luego cálculo de la temperatura estimada, que va a estar en función de una ecuación también, cálculo del punto burbuja, luego cálculo y de alguna manera comparar la presión con la que vamos a calcular punto rocío burbuja, que la vamos a comparar con una presión que es dato, y finalmente se hace el resumen de los resultados obtenidos en función de los cálculos que se supone que son menores al 5% de error, y por eso es que se pueden aceptar como válidos. Entonces, comenzamos con los cálculos. Vamos a hacerlo a través de un ejercicio que aquí está como ejemplo. Espero que se pueda ver bien. Ahí está. Dice un sistema binario de acetonitrilo y nitrometano se ajusta bien a la ley de Raoult. Se pide calcular punto de burbuja y rocío de una mezcla 30% acetonitrilo, por supuesto el resto de nitrometano, y hay que considerar una presión ahí constante, eso quise decir, voy a poner ahí, presión constante de 70 kilopascal, eso es. Fíjense la forma en que están puestas las ecuaciones, eso ya es otra forma de presentar los resultados, o sea, la constante de Antoine aquí ya vienen dadas, dice el logaritmo natural también, pero la presión se mide en kilopascal, y la temperatura, perdón, ahora está en grados Celsius, ya no está en Kelvin como en la anterior, sino que está en grados Celsius. Las constantes son las que ahí aparecen. Para el componente 1, A, B, C, para el componente 2, A, B y C. Es algo que vamos a tener que considerar a C porque no lo había hecho. Componente 1 entonces va a ser acetonitrilo, componente 1. Acetonitrilo entonces, y ahora el componente 2 sería nitrometano, nitrometano, nitrometano. Ahí está. Entonces vamos a anotar las constantes. Voy a correr un poquito esto para que nos queden las constantes A, B y C. Ahí tengo A, B y C. Comenzamos entonces con los valores. Voy a dejarlos centrados para poder verlos mejor. Ah, no lo tengo disponible en la vista ya. Los valores serían 14,27, 24. El otro es 14,20, 43. Luego la B sería 2945,47. El otro sería 2972,64. Y el C serían 224. Y el último sería 209. Esos son datos encontrados disponibles. Luego, en la presión, la vamos a incorporar aquí también como datos. La presión es dato. Presión es igual a 70, ¿o no? Sí, 70 kilopascal. 70 kilopascal. Ese es parte del dato. 70 kilopascal. Vamos a poner también una temperatura que vendría siendo una temperatura que yo me voy a dar para poder tantear, para obtener finalmente el resultado. Y esa temperatura debiese estar en Celsius. En Celsius. Ese vendría a ser. Con eso ya estamos, porque aquí habría que poner, si se pide calcular punto burbuja y rocío, vamos a entender que esa composición, dependiendo de lo que estemos calculando, va a tener comportamiento de X y de Y, cualquiera de las dos. Entonces ahora vamos a avanzar con el cálculo vamos a poner los datos en realidad, 30%, 30%, y este debiese ser la diferencia, menos este valor que aquí aparece.
Ahí sí. Ahí tenemos 70%. 30% de, del primer componente y el resto sería de nitrometano. Creo que ahí estamos ok con los datos, no me falta ninguno. Y ahora comenzamos entonces con el cálculo del punto de rocío. Y burbuja en realidad. Paso uno, según lo que ustedes están observando ahí, lo primero es calcular la temperatura de saturación de cada componente. Nosotros en el ejercicio anterior, en este, calculábamos la presión de vapor directa porque teníamos la temperatura donde evaluar. Por eso era sencillo. Pero en este caso no es dato la temperatura, lo que nos obliga a calcular una temperatura estimada, y esa temperatura ya estimada voy a calcular recién las presiones de vapor, las voy a incorporar en la expresión del burbuja y la voy a comparar con 70. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero que todo hay que calcular antes de la presión de vapor una temperatura de saturación, y vamos a calcular la temperatura de saturación del acetonitrilo y del nitrometano. ¿Para qué? Si lo vemos con el ejercicio anterior, aquí tenemos una mezcla de metanol y agua. El agua decíamos que bulle a 100, el metanol como a 68, por ahí, ¿vale? Entonces, el punto de burbuja está entre 68 y 100 grados Celsius. No puedes darle 110 ni un valor más bajo que 68 o 67, que va por ahí del orden de magnitud. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular ahora es una temperatura que está entre el rango factible, porque, o si no, aquí yo me podría dar cualquier temperatura que a lo mejor está muy lejos del rango más probable. El rango probable, viéndolo en este ejercicio, estaría dado entre 68 y 100. ¿Cómo lo sé? Porque al despejar de acá, la temperatura me va a dar 100, en el otro me va a dar, no sé, 68, 67, y ese sería el rango para tantear de 68 a 100. Eso mismo tenemos que hacer acá ahora nosotros, calcular un rango por el cual yo pueda tantear una temperatura que tenga sentido, ¿sí? Insisto, yo me podría dar una temperatura y comenzar a tantear, voy a estar dando por los ciegos. La idea es por lo menos tener una temperatura cercana a lo que corresponde, y de ahí en adelante ya debería salir más rápido el cálculo del punto rocío, punto burbuja. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, ahí dice ecuación 5.23, pero se está refiriendo a esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación es la que vamos a ocupar para despejar o calcular la temperatura de saturación. Entonces, para hacerlo un poquito más ordenado, esta ecuación, para este ejercicio, la voy a denominar como, para que sea consistente con esa, 5.23, ¿vale? Perdón, 5.22. 5.22. Esta está por el libro, por eso es que voy a mantener ese mismo orden. 5.22. Esa sería la ecuación 5.22, que es con la que voy a calcular la temperatura de saturación. ¿De dónde se obtuvo esa expresión? De despejar de acá, que ya la habíamos hecho anteriormente, despejar la temperatura de esta expresión. Entonces la forma de despejar sería esta que está acá, temperatura de saturación. Claro, ahí está despejada la temperatura. Entonces, voy a calcular temperatura de saturación. Sería más, en este caso sería B dividido por, em, dividido por A, dividido por A, menos, menos logaritmo natural de la presión que está por acá, que es 70, y hasta ahí estamos bien, ¿sí? Ahí sería ahora dividir por acá y menos C. Y C sería esta que está acá. Ahí tendríamos el primer valor, 69 y fracción. Se vendría siendo. Luego, el otro tendría que hacer exactamente lo mismo. Tendría que considerar el valor de B dividido por el A menos logaritmo natural de la presión, que en este caso es 70, y hasta ahí voy con eso. Y ahora menos C. No, ahí estaría de más, ¿no? Sí, logaritmo natural. Ok. Sí. Ya. Menos C. Menos C. Menos C.
que sería esa, y cierro. Creo que ahí hay un error, ¿no? Sí, puede haber un error ahí, ¿no? Puedo hacer más B dividido por el A menos logaritmo natural de la presión, sería esa. Y claro, me falta un paréntesis. Y le tengo que restar C. Menos C. Menos C. Ahí sí. Ahí estaría el valor. Esta temperatura, hay que recordar que está en Celsius. Temperatura en Celsius. Ahora lo que hago entonces es calcular una temperatura estimada. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿se puede posicionar en la primera fórmula, la que le dio 69,84? Ahí. ¿Qué Ah, sería ya, esta expresión gracias. que está acá? Que sería B Sí, dividido por A menos logaritmo natural de P menos el C. Esa es la sí, expresión. Eh, muchas gracias. ok. Eh, bueno, hasta ahí lo que hicimos fue, o es equivalente a lo que decía yo anteriormente, de determinar cuál es el rango para tantear. Agua 100 grados Celsius, metanol 68, por ahí. Entonces voy a darme una temperatura que esté entre ese rango, entre 68 y 100. No tiene sentido darme 110 porque no puede darme 110. La, el agua está huyendo a 100, no da 110, ni el otro está huyendo a 68, no tiene sentido darme, por ejemplo, 40 porque está fuera del rango. Entonces hay un rango en donde hay que tantear y ese rango es el que es conveniente calcular. Em, Dentro de las buenas noticias que tenemos acá es que fíjense, la temperatura de saturación son distintas, está en 70 y está casi 90, entonces vamos a tener una buena separación, no vamos a pasar sustos de que estén muy cercanas porque están realmente con puntos de ebullición bastante distantes. Va a ser una operación, no digo que sencilla, pero se va a poder separar. Entonces, lo que hacemos ahora es determinar, siendo ahora un poquito más eh, exigente o más que exigente, más cercano a con qué temperatura comenzar a tantear, eh, una alternativa sería calcular una temperatura estimada en función de sus ponderaciones. ¿Y cómo sería? Puedo decir, bueno, el acetonitrilo, que esa es su temperatura de saturación, aporta un 30% en esta mezcla, más un 70% la aporta la otra temperatura. Y de esa manera llega a una temperatura más o menos de 84 grados. Esta que acabamos de calcular, una temperatura que yo he estimado en función de un valor que está siendo calculado a través de la temperatura estimada por una ponderación, que creo que por aquí tengo la expresión. Esta es, claro, esta es la expresión. Esa es la expresión con la que calculamos la temperatura estimada. La voy a poner acá abajo entonces. Temperatura estimada, que sería la ecuación, la 523. Esto le voy a poner ecuación 5.23. Esa sería para temperatura estimada. Y esa es la que voy a poner o incorporar acá abajo para que sepamos de dónde salió. De ahí salió. De esta expresión calculé la temperatura estimada, que no es más que multiplicar el 30% del aporte de la temperatura de saturación del componente 1 más el 70% del aporte del componente 2, de la temperatura de saturación. Ahí tenemos los valores. Hasta ahí eh, hemos logrado llegar al ejercicio anterior. El ejercicio anterior era dato la temperatura, 70. Bueno, ahora con lo que hicimos llegamos justamente a ese mismo punto. Ahora es dato la temperatura. ¿Por qué es dato? Porque nosotros calculamos más o menos cuánto podría ser la temperatura con la que hay que comenzar el tanteo. Entonces ahora se procede igual como el ejercicio anterior. Hay que, con esta temperatura, que es la temperatura estimada, comenzar el tanteo. Entonces, T de tanteo, y esta sí yo me la doy. Aquí yo le puedo dar, como dice 83.6, puedo ponerle 84, como para partir. Esa es una temperatura con la que yo voy a ponerme a tantear para obtener el resultado, en la temperatura del tanteo. Ahora entonces lo que hago es calcular y proceder exactamente como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ya eso significa, si nos vamos al anterior, calculamos presión de vapor. La presión de vapor 1, presión de vapor 2, y luego aplicamos la ecuación del punto Rossi burbuja
Y lo que vamos a hacer ahora es comparar el resultado que nos dé con la presión que nos tiene que dar 70. Ese va a ser el mecanismo para comprobar si la temperatura que nosotros nos dimos corresponde a la del punto rocío y burbuja. Entonces calculamos punto de burbuja, perdón, eh, punto de presión de vapor, perdón, aquí el punto de rocío. Presión de vapor. Para la presión de vapor, nosotros teníamos ya despejado esta expresión que está acá. Esa es la forma de determinar la presión de vapor. Entonces la vamos a copiar, salvo que la tenga aquí, estoy seguro. Presión, no, no la tengo, tampoco está acá. No, la tengo que copiar de acá nomás. La presión de vapor sería esta. Voy a copiar para que no nos perdamos de qué estamos haciendo con ese cálculo. Voy a incorporar acá la presión como dato. Y esta vendría siendo ecuación, voy a ponerle la 5.24. 5.24. Entonces con la ecuación 5.24, de aquí por supuesto, voy a calcular la presión de vapor. Entonces sería más la exponencial de la letra A menos B dividido por eh, la temperatura. Y la temperatura que me voy a dar es esta. No la de acá porque esa es para estimar nomás. Esta es la que yo voy a empezar a tantear, por eso es que la dejo libre ahí. Más esa, más C, que sería esta. Y ahí cierro y cierro una más. Ahí tendríamos 110 corresponde a la temperatura. Lo mismo tengo que hacer con la de abajo, entonces sería más la exponencial y seguiría nuevamente el A menos el B y todo esto dividido por la temperatura que es esta, 84, más C que corresponde a eso. Y me voy con doble paréntesis y obtengo el valor, 57, bueno, 58 en realidad. La presión, recuerden que aquí está en kilopascal, kilopascal. Esos serían los resultados. Lo que tenemos que calcular ahora es punto de burbuja. Punto de burbuja. Punto de burbuja va a ser igual a, y también calculo punto de rocío. Punto de rocío va a ser igual a. Las expresiones que voy a utilizar son las mismas que anterior. Entonces, eh, vamos a rescatar la del punto de, esta es la del punto burbuja binario. Voy a rescatar esta. Esta. Copiar y acá. La expresión para el punto burbuja va a ser esta. La voy a bautizar o rebautizar como 5.25. Entonces esta va a salir del 5.25 el punto burbuja y la otra va a salir de la 5.26. Voy a poner ahí punto burbuja, PB. PB. Ahí estamos. Esto viene entonces de 5.25. ¿Cómo se traduce eso? Sería más, ¿dónde están los datos? Acá está. La composición, ahí está, la composición multiplicado por la presión de vapor más la composición multiplicado por presión de vapor. Ahí estamos. Y eso nos da 73,8 kilopascal. Ahí está el punto de burbuja. Punto burbuja, si nos damos cuenta, es 70. Ese es el dato, ¿vale? Tenemos que tantear con 70. Y sucede que nos está dando 74. Entonces, aquí uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué habría que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué habría que hacer? Habría que aumentar la presión, disminuirla, perdón, aumentar la temperatura o disminuir la temperatura. ¿Qué habría que hacer? ¿Aumentarla? Hay que recordar que PV igual nRT, ¿vale? Y son directamente proporcionales. Lo que si queremos llegar a 70, debiésemos propender a bajar entonces la temperatura para poder llegar a 70. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos esperar hacer. La temperatura está en 84, entonces si yo bajo
por ejemplo, a, no sé, 79, y bajo a 62, ¿vale? Hay una relación entonces proporcional, si yo bajo temperatura, baja presión. Entonces me pasé porque era 62, 70, ¿sí? Se van dando cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces voy a darle 80. Con 80 subí a 64, en realidad 65. Me voy por los 82. Ahí ya estoy. Creo que ahí está más que bien porque recuerden que el error es del 5% y hay mucho menos del 5%. Ahora, dependiendo del nivel de exactitud que uno quiera para algún tipo en particular, podría comenzar a aumentar esto para ir acercándose cada vez más. A lo mejor podría lograr una mejor experiencia. Ahí está, pero impecable. 82.4. Se vendría siendo ya algo súper bien, súper bien. 70, prácticamente quedamos igual. Bueno, ahí tenemos entonces el punto de burbuja, considerando una presión de 70 kilopascal, y logramos verificar que es lo correcto. Ese vendría siendo el punto burbuja. Fíjense que la temperatura es 82.4 y esa corresponde al punto burbuja. Entonces, ¿cómo diría yo acá? Diría el punto de burbuja es 82,4 Celsius. O sea, el punto burbuja no puede estar en función de presión, porque si la presión es constante, el punto burbuja entonces está en función de temperatura. Y en el otro lado, como era temperatura constante, el punto burbuja está en función de presión. Hasta ahí entonces eh, creo que vamos entendiendo el concepto punto burbuja y punto rocío. Si la temperatura es constante, punto burbuja en función de presión. Si la presión es constante, el punto burbuja está en función de temperatura. Ok, avanzamos entonces ahora con el punto de rocío, porque ya hemos hecho el punto de burbuja y ahora vemos el punto de rocío. ¿Hasta acá hay alguna duda o consulta? Esto sería punto de burbuja. Eso es todo lo que hemos hecho. Sí, profesor, review for. Sí, ¿Podría colocarse dentro de la fórmula del punto burbuja, ese que dio 70? está, vale. Sí. Ahí lo que hicimos fue multiplicar la presión de vapor, que en este caso es 105 por 0,3, y luego el 54,7 por el 0,7. Entonces, eso nos da el valor que nos dio ahí 70. Claramente lo que estuvimos nosotros haciendo fue ir tanteando el valor que está abajo. Esto que hicimos acá, T-est, es simplemente para darse una temperatura, para no partir dando palos ciegos, sí, solamente por eso. Perfectamente uno podría haberse dado un valor que no corresponde, por ejemplo, que está fuera de rango, porque el rango sabemos que está entre 69 y 89, podríamos decir 40. Entonces con 40 el valor es 13, está súper lejos de 70. Entonces uno dice, bueno, en realidad me pasé demasiado, entonces digo, bueno, me pongo 95, que está fuera de rango. Y por supuesto que también estoy dando más iteraciones. Esto es para disminuir el número de iteraciones, lo que hicimos recién, el cálculo ese que abordamos recién. Pero habíamos quedado un número bastante bueno que era 82.4. Lo que sigue entonces ahora a continuación es el cálculo del punto de rocío. Punto de rocío. El punto rocío, la expresión, la vamos a ir a buscar por acá, es esta. Este es el punto rocío. Aquí estamos ahora con esto. Hemos avanzado bastante ya hemos calculado el punto burbuja, ya hicimos el cálculo de la temperatura estimada con la cual comenzar a partir tanteando, así que tenemos bastante terreno avanzado. Hasta le vamos a poner 5.26, 5.26, ecuación 5.26. Esa es, simplemente para ir ordenando las ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es calcular punto rocío. Aquí la recomendación es que como ya hicimos el cálculo para
el punto burbuja va a ir cambiando esta expresión que tenemos acá. Entonces, a lo mejor sería conveniente de rocío, T de rocío. Y a esta bautizarla nomás como T de burbuja, que es con la que estuvimos tanteando. Temperatura burbuja. Y ahora nos vamos con la temperatura rocío. La temperatura rocío, de acuerdo a esto, fíjense en el valor que teníamos acá. Punto burbuja con 68, punto rocío 44. Eh, Algo similar ocurre con el tema de las temperaturas. Vamos a poner un valor solamente que esté dentro del rango de 69 a 89, esté dentro del rango, ponte tú 72, por poner un valor solamente, que esté dentro del rango. Y ahora lo que hay que hacer es comenzar a trabajar con las expresiones, a pesar de que todo esto está en función de, claro, tendríamos que hacerla nuevamente. La vamos a hacer igual, presión de, que ya está hecha. Ya, bueno, igual. Presión de vapor en kilopascal. Kilopascal. Lo que ocurre es que como tenemos que hacer la otra temperatura y la idea es que nos quede libre para el tanteo solamente por eso. La expresión dijimos que era EXP. Estamos viendo esto, que sería A menos, menos B dividido por A, perdón, por T, que en este caso sería esta nueva temperatura, más C, que sería esta de acá. Y ahí estaríamos cerrando. Creo que me falta una, ahí sí, lo mismo. Y acá exactamente lo mismo, más la exponencial de A, y en este caso sería menos B, dividido por la temperatura nueva esta, más C, ahí estamos, y cerrando. Ahí estarían los dos. Y ahora con estas presiones de vapor calculo el punto de rocío. Entonces el punto rocío estaría dado por punto rocío igual. Comienzo. La unidad dividido por la fracción, que en este caso es 0,3, dividido por la presión de vapor para rocío, más la fracción molar dividido por punto de vapor, presión de vapor asociada al nitrometano. Y ahí tendríamos la expresión final. Y eso nos da 44. Entonces tendríamos que encender 58. Dijimos que estamos en 85. Ahí estamos, casi cerca. 85 está en 69. 85.2. 70.4, creo que me pasé. 84,9. 85 quizás, ¿no? Es lo más cercano que tenemos. 85.1. Bueno, está ahí dentro del valor. Tiene un error menor del 5%. Vamos a considerar aceptable este valor de 85.1 que nos da 70 puntos y fracción. Ese vendría siendo el punto de rocío. Punto de rocío. ¿Cómo lo verifiqué? Siempre verificando con la temperatura, perdón, con la presión, que es 70 kilopascal. Aquí llegamos a 70,2 prácticamente. A lo mejor podría ser 85, para asegurarlo más, 85.2. Se levanta más todavía, 84.9, 95. No, sí está bien ese. 85.1. 85 también puede ser, 85. Que me convence más eso. Ya, con 85 me queda 69,9, que es lo mismo que 70. Y esto está en kilopascal. Luego de haber verificado eso, entonces ahora sí puedo poner que el punto de rocío es 85 grados Celsius. Y tendremos entonces punto rocío, que era el que se calculaba. Ordenando un poquito la
la planilla de cálculo solamente aquí dentro de lo que son los datos, porque hasta acá tenemos datos. Esto vendría siendo los datos. Aquí estamos con eso. Estos son los datos. Esto ya forma parte de los cálculos que hicimos. Cálculos. Solamente ordenarlos para que quede ahí. En la expresión que ocupamos están ahí. Y ya podemos finalmente obtener cada uno de los resultados de acuerdo a este mecanismo. Cálculo de la temperatura de saturación, que lo hicimos acá, que lo hicimos con la ecuación 5.23. Ecuación 5.23. Luego continuamos con los cálculos de presión de vapor. Para eso ocupamos la ecuación del punto, esta, la 5.24. 5.24. Aquí ocupamos la misma ecuación, 5.24. Para los cálculos de los puntos de rocío y burbujas son las expresiones que están ahí, 5.25 y 5.26. O sea, esta es, bueno, se ve clarito ahí, creo que no hay más que agregar con respecto a eso. Es importante tener claridad de que uno para hasta cuando llegue al valor de P. En este caso el valor es 70. Llegué a 70,002. Paro ahí porque el valor que utilizo para ir verificando es la temperatura, la presión constante, que es 70. Ok. Hasta ahí entonces corresponde a lo que es punto de rocío y burbuja a presión constante. Dentro de las cosas que podemos considerar ahora, cosas que pueden aparecer dentro de lo que va la tarea, es poder hacer un cálculo o una expresión de X versus P, o sea, hacer una gráfica de qué ocurre con la composición y la presión. Entonces, para hacer esa gráfica, lo que uno tiene que hacer es trabajar con la expresión presión de vapor 1 por X1. Okay, pero mejor lo voy a hacer un poquito más abajo para que se entienda. Bueno, antes de cambiar de tema, quiero verificar si esto se entendió, por lo menos que pudimos avanzar con etapa 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Logramos verificar que al comparar era menor el error del 5%, por lo tanto se llegan a los resultados que se están pidiendo, tanto de punto rocío como punto de burbuja. Entonces ahora viene un tema distinto, que es despejes para gráficas, que es parte de la tarea. Entonces, lo voy a explicar entonces. Es bien útil trabajar con gráficas porque nos permiten en un solo gráfico poder determinar las relaciones que hay en la medida que avanza la presión, en la medida que cambian las composiciones. Uno simplemente ir pivoteando la gráfica o ir pivoteando los resultados en las tablas y saber qué nivel tengo, por ejemplo, en la medida que empieza a aumentar la temperatura, qué composición tengo. Porque si se dan cuenta aquí, cuando empieza a aumentar la temperatura hasta en 82, está todo, aparece la primera burbuja. De 82 a 85 tengo una mezcla líquido-vapor. Entonces sería súper bueno saber que por ejemplo, a la temperatura de 83, cuál va a ser la composición de la mezcla, cuánto va a tener de X, cuánto va a tener de Y. Todo eso se puede hacer a través de las ecuaciones que tenemos acá. Y para eso es bueno hacer una tablita que estaría en función de X versus P. Y para hacer eso necesitamos primero despejar todo en función de X. Entonces la primera, esto se hace con uno solo, ¿sí? Tomamos por ejemplo el PLAR PB1 por X1 más PB2 por X2. Y eso es igual a 1. Si se dan cuenta, en la expresión del punto de burbuja, esa expresión del punto burbuja. Esta expresión, lo que puedo hacer yo es dejarla solamente, exclusivamente en función de X1. Entonces dejo como presión de vapor 1 por X1. Ahí ya la tengo como X1. Luego avanzo, aquí sería presión de vapor 2. Y ahora que hago la magia, que en este caso sería el X2, le pongo 1 menos X1.
y eso va a ser igual a 1. De esa manera, lo tengo todo en función del x1, ¿vale? Es decir, si a este yo le pongo x1, ¿sí? x1, voy a poder obtener distintos valores para, por ejemplo, de PB1 y PB2. Porque, perdón, aquí hay un error en esta, porque en la ecuación que hicimos acá, ¿dónde está? Perdón, en la primera, cuando partimos aquí está. Esta es. Fíjense que el error es este. Que la presión de vapor, o perdón, el punto de burbuja es P igual a presión de vapor 1 por X1 más PV2 por X2. Ese fue el error. Aquí no es igual a 1, sino que es igual a P. Ahora sí. Entonces, cuando yo dejo todo en función de X1, fíjense aquí está X1, previsión de vapor 1 y presión de vapor 2 son datos porque la hemos calculado recién. Y tengo todo en función de X1. Entonces reemplazo aquí el valor de X1 y voy a obtener un valor nuevo de presión. Entonces esta gráfica va desde que tengo 0, no tengo nada de X1, y aquí, voy a dejarlo acá, mejor acá, para entenderlo mejor. Parto con una situación inicial donde no tengo nada de componente 1. Se supone que esto es una mezcla binaria, ¿sí? Es para dos componentes. Si no tengo nada de X1, no tengo X1, este va a ser 0, 1 menos 0, la presión se va a explicar en función exclusiva de PV2. Me van siguiendo, ¿no? Estoy despejando esta expresión que está acá. La agrando para que se pueda ver con mayor claridad lo que quiero tratar de expresar a través de esta gráfica. Entonces partí con una situación que no estaba correcta, que es igual a P, ahora sí. Decía que parto el punto burbuja, presión de vapor 1 por X1 más presión de vapor 2 por X2 igual a P. Esa es la expresión del burbuja. Lo que dije yo es que sería conveniente poder hacer una gráfica, una tabla que esté en función de X y P. Realice una gráfica de X versus P. ¿Cómo se hace? Bueno, primero que todo tengo que dejar todo en función de un solo X, no de dos. ¿Y cómo lo hago? Lo reemplazo. Recuerden que se sabe que X1 más X2 suman la unidad. Eso fue lo que hice acá. El X2, en vez de poner X2, puse 1 menos X1. Eso fue lo que se hizo. 1 menos X1. Ese es 1 menos X1. Ahora sí. Entonces, decía yo que si el X, si X1 igual 0, ¿qué va a pasar acá? Si X1 es 0, 0 por presión, para presión de vapor 1, esto es 0, ¿sí? 0 por peso es 0. Luego 1 menos 0, eso es 1. Entonces esto me va a quedar que P va a ser igual a la presión de vapor 2, ¿vale? Eso es lo que ocurre en esa condición de contorno. Y para poder ver qué pasa con lo que sigue, aquí yo me puedo dar, por ejemplo, otro valor, 0.1, ¿sí? 0.2 y así sucesivamente. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta llegar a 1, hasta llegar a 1. Hasta ahí tengo que hacer esta curvita, que recuerden que el I se mueve entre el X y el Y, se mueve entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo lo haría para calcular el 0, 1? No está difícil porque se entiende que como ya tengo todo en función de 0, 1, aquí voy a tener 0, 1 multiplicado por presión de vapor 1 que ya lo calculé, la presión de vapor 2 que ya lo calculé, entonces despejo me va a dar la nueva presión, que es una presión asociada a eso, P. Voy a poner P1. P1' la voy a poner porque no es una presión de vapor, sino que es una sumatoria de la presión de vapor 1, presión de vapor 2, es la nueva presión del sistema, ¿sí? Por eso le puse presión de vapor 1. En este nuevo dato sería, le voy a poner P2 nomás, porque es un nuevo dato, es la nueva presión del sistema, P2. Y ahí ya voy a tener los siguientes números asociados a todas las posibles combinaciones que tengo. Simplemente voy variando el X1, donde se mantiene constante la presión de vapor 1, la presión de vapor 2. Lo único que va variando es el X1 y hace que varíe la presión del sistema global.
Pero fíjense que llegamos también a otra condición atractiva, otra condición de contorno, que sería si x1, porque recuerden que esto va de 1 a 0, si x1 es igual a 1. Si x1 es igual a 1, aquí x1, como es 1, presión de vapor 1 da PV1, ¿vale? ¿Me van siguiendo, no? Aquí me quedaría presión de vapor 1. Y a eso lo tendría que sumar presión de vapor 2. Pero como x vale 1, 1 menos 1 es 0. 0 por PV2 es 0. Entonces ahí llego a que la presión ahora es presión de vapor 1. Entonces aquí finalmente me dan una línea recta que va a estar pivoteada entre PV2 y PV1. Y yo voy a poder saber exactamente cuál va a ser la composición en la fase gaseosa y cuál va a ser en la composición en la fase líquida. Oh, ¿y cómo obtengo eso? Con la ecuación del equilibrio, que ya la habíamos visto. ¿Cuál es? Esta. Presión de vapor 1 por x1, y esto es igual a la presión por I1. Entonces de ahí puedo despejar I1. I1 va a ser igual a la presión de vapor 1 por x1 dividido por la presión. Entonces esta I, voy a ponerle números entonces para poder ordenarnos en esta explicación. Esta voy a rebautizar ecuación 1, esta va a ser ecuación 2. Esa no, porque ahí simplemente puse la 1 y la 2 ahí mismo. Esta vendría siendo ecuación 3. Esta sería ecuación 3. Ecuación 3. Ecuación 3. Y esta ecuación 4. Ecuación 4. Entonces, ¿qué ecuación voy a ocupar para calcular I1? Debiese ocupar la ecuación 4. Ecuación 4. ¿Cómo lo hago? Bueno, con la ecuación 4 tengo x1, que es 0, así que esta ya me tiene que dar 0, ¿sí? Porque si el x1 es 0 y estoy calculando el i1, eso ya me da 0. Luego, ¿cómo calculo el i1 asociado a un número x que va a tener un valor con esta expresión? Recordando que el p ya no es el p constante que tenemos, porque es un p que va a ir variando en función de que yo lo voy calculando con esta expresión que acabamos de señalar acá, con la ecuación 2. Esta se calcula con la ecuación 2. Esta se calcula con ecuación 2. Esa sería la forma. Entonces, como la presión va a ir variando, esta P, que habíamos visto anteriormente que era constante, que iba variando, voy a poder ir calculando los respectivos X1 y el I1. O sea, como es una mezcla significa mezcla líquido-vapor, o sea, mezcla de fases, voy a estar conviviendo con gas o vapor y líquido a la vez. Entonces quiero saber qué composición hay de líquido y qué composición hay de vapor. Y eso se puede hacer a través de esta expresión que aquí aparece. Lo mismo pasa entonces con el I final. Si aquí queremos determinar cuánto es la composición, aquí deberíamos llegar también al I11. Ahí ya tenemos entonces la nueva relación. Ahora nos vamos a dar cuenta que si ustedes hacen bien esto, esta ecuación que les dan la I va a tener una forma cuadrática. Estas dos, X y P, es una línea recta, pero si yo grafico X con Y, me va a dar una línea, una curva cuadrática, que va a tener una forma característica y que de hecho se utiliza para después hacer cálculos de destilación. ¿Cuántos platos necesito para hacer una buena separación? Que no forma parte de esta asignatura, por cierto. Lo verán después en procesos 2. Pero con todo lo que avanzamos van a estar bastante bien respecto después a destilación. Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta respecto a este tema, porque aquí es una de las preguntas que van a ir de tarea, hacer una gráfica XP. Por eso es que me tomé el tiempo para explicar cómo se hace y que lo puedan finalmente desarrollar. ¿Alguna duda o consulta? ¿Alguna duda o consulta? Aquí hay, perdón. No leo los chats yo. Eh,
Sí. No, profe, pero va rápido. Ah, ok. ¿Este Excel lo va a compartir, profe? Sí, claro, sí, claro. Sí, Ah, ya. Como sí. para ver el video con el Excel y así guiarse como nuevamente más lento. Ya, ok, Por sí, favor, sí, sí. sí, no hay problema. Sí, please, please. Yo creo que Ya, podríamos gracias, profe. solamente repasar el de temperatura constante como repaso, porque entendiendo el de temperatura constante, el de presión constante se hace más sencillo, porque el de el de presión constante es tanteo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es la siguiente para hacer el cálculo del punto Rocío. Lo primero es saber de que cuando es con temperatura constante es sencillo porque lo único que hay que hacer es evaluar en la temperatura. ¿Y qué es lo que hay que evaluar? Las respectivas presiones de vapor. Y la presión de vapor, justo no tengo la ecuación acá, pero lo habíamos visto en la anterior. Acá está, presión de vapor. Esta es la presión de vapor. Entonces lo primero que hicimos acá fue evaluar en la presión de vapor utilizando aquí la ecuación 1. Con la ecuación 1 obtuvimos la presión de vapor, que sería esta, la exponencial de A menos B partido por T más C. Esa vendría siendo el paso 1 para obtener. ¿Cómo lo hicimos? Evaluando a la temperatura que es dato. Este es el caso en temperatura constante. Con eso obtuve presión de vapor 1 y presión de vapor 2, asociado al metanol y asociado al agua. Lo que sigue a continuación es más fácil todavía porque aquí lo que hay que hacer es utilizar la ecuación del punto de burbuja. Voy a borrar esa y voy a poner esta, que es más amistosa porque es binaria. Entonces la pongo ahí mejor, que sería esa. Esa sería la expresión. Ahí lo que estoy diciendo es que estoy ocupando esta ecuación, la ecuación 3, para calcular el punto burbuja, que sería esta. ¿Cómo lo hice? Presión de vapor 1, que sería 125, lo multiplico por 0,4, más el 31,17, que es del agua, multiplicado por 0,6. Y eso me da el punto de burbuja. Ahí está, directo. Entonces aquí creo que nos faltó señalar que el punto burbuja, voy a sacar que es trivial, que es la primera gota, el punto de burbuja es 68,83 kilopascal. Esa es la respuesta. Ahora, ¿cómo hacemos el punto Rocío? Para el punto Rocío ocupamos esta otra expresión, la ecuación 4. Y la ecuación 4, ahí aparece 1, ahí está el 1, dividido por I, ahora es 0,4, dividido por 125, más 0,6 dividido por 31,17. Ahí se cierran los paréntesis. Y resultado final, 44,56 kilopascal. Entonces, el punto de Rocío es de 44,56 kilopascal. Ahí estamos. Y fin, ahí se acabó el ejercicio porque está a temperatura constante. Esto es lo más trivial que hay, lo más fácil, porque simplemente hay que evaluar en las expresiones y se obtienen en forma directa el punto Rocío burbuja. En esta expresión, uno entonces sabe que a esta temperatura, a la temperatura de 343 Kelvin, la primera burbuja aparece a los 68,8 kilopascal y la primera gota aparece a los 45 prácticamente kilopascal. Se vendría siendo como el registro. Ahora, la situación cambia cuando llegamos a presión constante. A presión constante, la idea es siempre llegar a esta misma situación, que tengamos como dato la temperatura, para llegar después poner las presiones de vapor, ponerla en esta expresión, presión de vapor 1 por X1 más presión de vapor 2 por X2, y me da inmediatamente el punto de burbuja, y acá metiéndolo en esta otra expresión me da el punto Rocío. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que partir dándose una temperatura, que vendría siendo las dos primeras etapas, los dos primeros pasos, pero que esté en el rango. Entonces lo primero que hay que hacer es saber cuál es la temperatura de saturación de cada uno de estos componentes. Eso es lo primero, saber cuál es la temperatura de saturación, en otras palabras, cuál es el punto de ebullición
del acetonitrilo y del nitrometano a esta presión, porque uno podría saber de memoria cuál es la temperatura de saturación del agua a una atmósfera, pero basta con que esto lo hagamos en una minera y ya la presión no es una atmósfera, es menos que una atmósfera. Entonces, obviamente que su temperatura de ebullición va a cambiar. Por eso es que hay que aquí recalcular, saber exactamente cuál es la temperatura con la que bulle el acetonitrilo a 70 kilopascal y a qué temperatura ebulle el nitrometano a 70 kilopascal. ¿Cómo hicimos eso? Despejando de esta expresión, en este caso la ecuación de Antoine, esta expresión. De aquí despejamos la temperatura. Haciendo todo el despeje matemático, llegamos a esta expresión. La temperatura va a ser igual a B partido por A menos logaritmo natural de P menos C. Nótese que esto se hizo pensando en esta expresión que está acá. Basta con que aquí sea log en base 10 y ya esa expresión por supuesto que no nos sirve. Aquí seguramente vamos a tener que poner log y no logaritmo natural de P. Bueno, con esta expresión calculamos la temperatura de ebullición del componente 1 y calculo la temperatura de ebullición del componente 2. Reemplazando, entonces aquí dice B, y por eso dice B, E24. El E24 es B. Luego dividido por A menos logaritmo natural de la presión, y la presión en alguna parte está puesta aquí, 70 kilopascal, logaritmo natural de 70. Y todo eso menos C. Y ahí nos da 69,8 y 89,5. Eso vendrían siendo los valores. Una vez que calculé, hasta ahí incluso yo podría obviar esto, porque esto es simplemente para ser más certero en el tanteo. Pero aquí yo ya tengo el rango, y como tengo el Excel, puedo comenzar inmediatamente a tantear entre 70 y 89. Aquí simplemente es para decir, oiga, sería bueno que tantee cerca del 83,7. Fíjense que de hecho ni siquiera es 83. El valor que más cercano se acomoda acá es el 82,4 y en el otro caso es 85. Pero está cercano. El 83,7, que vendría siendo 84, está entre 82 y 85. ¿Sí? Entonces con ese yo parto el tanteo. Insisto, esta parte me la podría obviar, pero ayuda bastante porque el punto de burbuja va a estar 1 o 2 grados abajo y el punto rocío va a estar 1 o 2 grados arriba. En este caso fue 1 grado y algo, 85, y el otro menos 1 grado en 82,4. Entonces cuando obtengan temperatura estimada, le suman 1 grado o 2 grados, llegan a ese, le restan 2 grados o 1 grado y llegan al punto de burbuja. Esa es como la temática. ¿Cómo llegué a esa temperatura estimada? Igual como calculo un promedio de notas de una asignatura. Aquí ponderé el 30% de esa temperatura se explica con la temperatura del componente 1 y el otro 70% lo aporta el nitrometano con 89,5 grados Celsius. Entonces, ese valor, que está entre 82 y 85, me da justamente la temperatura estimada, 83,66. Ahí estaría. En realidad, estas son puntos de burbuja rocío, ¿no? Tendría que estar acá, entre 69 y 89, no, nada que ver lo que dije acá. La temperatura estimada tiene que estar entre 70 y 89, y el valor nos dio 83,66. Si por alguna razón, que puede ocurrir, por alguna razón, por ejemplo, esto les da 48, no deberían quedarse tranquilas o tranquilos porque el rango es 69 y 89, o 70 y 90. Entonces, si les da fuera rango es que algún error cometió, porque no le puede dar fuera de este rango. Tiene que estar entre 70 y 89. Aquí está en 84, así que está dentro del rango. Estamos bien, digamos. O sea, por lo menos está la lógica de que está dentro del rango. Entonces, este valor, ¿cómo lo calculé? Porque en eso estaba, lo calculé utilizando la temperatura estimada que vendría siendo esta que está acá arriba, la 5,23. Esto viene de la ecuación 5,3, de 5,23, que es una temperatura estimada
multiplicar la temperatura por sus respectivas composiciones, que vendría siendo eso. Ahí está el valor. Ahora, lo que sigue es darse un valor para poder ordenar las presiones de vapor. Entonces, me doy un valor arbitrario. Como les decía, si es burbuja, debería dármelo hacia abajo. Aquí restándole 1, 2. Ahí nos dimos 82. Con ese 82 lo reemplazo aquí. Voy calculando las presiones de vapor. La presión de vapor, ¿cómo la calculo? Con la ecuación 5.24, que es esta. Aquí A menos B dividido por T más C. Ahora esa T corresponde a la que yo me estoy tanteando. Y lo hago tanto para el componente 1 como para el componente 2. Ahí te llego a estas expresiones. Y ahí ya me voy por un tubo. ¿Por qué razón? Porque ya tengo las presiones de vapor y aplico esta ecuación que vendría siendo la 5.25, lo mismo que hicimos con el anterior. Aquí le voy a quitar un poquito para ver más claridad ahí. También le voy a quitar porque sea mucho. Ahí, lo mismo acá. Todavía mucho. Ahí se han ordenado los números a los que llegamos. Vale, entonces el valor final estaría dado por presión de vapor 1, 105 por 0,3 más 55 por 0,7. Y eso me da 70. Bueno, comparo, digo, 70 con 70 son iguales, entonces me quedo ahí. Punto de burbuja entonces es 82,4. Si no hubiese llegado, por ejemplo, hubiese partido tanteando, yo sé que era menor, dije tiene que ser menor que 83, voy a partir con 80. Y claramente llego a 64. Me doy 81, perdón, 81 y llego a 66. Sigo lejos. El 82, como lo hicimos anteriormente, 69 estoy cerca, pero me quiero acercar más. Tengo que seguir subiendo y ya habíamos dicho que el que mejor llegaba a esto era con 82.4. Y ahí me quedo. Eso es. O sea, esto lo hace, la verdad, bastante rápido Excel, una función que se puede hacer, pero digamos, escapa del curso, pero con el tanteo anda bien también. ¿Sí? Uno puede darse valores como lo estamos haciendo ahora y llegar al valor que corresponde. Lo mismo habría que hacer para el rocío. Y el rocío, que estaría por este otro lado, aquí, con las presiones de vapor que ya calculamos, habría que entonces comenzar a tantear el rocío. Y aquí lo mismo, tendría que ser 1 o 2 grados más arriba, podría haber partido con 84 y llegué a 67, que no es 70. Entonces sigo avanzando, 85 y ahí llegué a 70. Finalmente me quedo con 85. Y como nota, punto rocío es 85 grados Celsius. Ahora sí creo yo que hemos llegado al final del desarrollo. Espero que después efectivamente, como dijeron, ustedes pueden revisar esta clase en forma diferida con el Excel en la mano y pueden recorrer mejor el desarrollo. ¿Vale? Ok. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a la materia. Parece que no. No, profe, no por ahora. Ok. Pudiendo ver esto de nuevo. Sí.